¿no? Porque pareciera que estuviera conversando con la pantalla solamente. Siempre es bueno prender de vez en cuando la cámara, conversar, vernos. Hola. Buena, Julia, ¿cómo estás? Bien. Eh, ya que siempre es importante la interacción entre las personas y que nos conozcamos aunque sea de vez en cuando. Ok, entonces bueno, vamos a comenzar hablando acerca de este primer punto, de los fundamentos del sentido numérico y número natural. Bien, eh, el sentido numérico en realidad se refiere a varias capacidades importantes de los sujetos, que esas capacidades incluyen lo que es el cálculo mental flexible o el cálculo mental, la estimación numérica y el razonamiento cuantitativo. ¿Alguien tiene idea de qué significan esas tres frases que acabo de mencionar de lo que es el cálculo mental flexible, estimación numérica y razonamiento cuantitativo? ¿O tiene idea de cómo nosotros podemos en nuestra vida cotidiana hablar de esas tres cosas? Eh, dime, Betina. Bueno, por ejemplo, hacemos algunos cuestionamientos o planteamos algún problema para que sin tener que hacer, por ejemplo, en el cálculo mental flexible, sin tener que hacer anotaciones, sino que, como dice la palabra, mentalmente ellos puedan dar la respuesta sin tener que plasmarla. Sí, pero no hablamos de los niños, sino de nosotros. Sabemos cuándo nosotros hacemos un cálculo mental flexible. O sea, nuestro día a día. O sea, porque si nosotros podemos conocer cómo nos comportamos nosotros, también vamos a poder conocer cómo pueden comportarse las otras personas. Entonces la pregunta sería, nosotros sabemos cuándo, en qué momento de nuestra vida estamos haciendo un cálculo mental flexible. Por ejemplo, en nuestra cotidianidad, nosotros sabemos que, por ejemplo, las mujeres necesitamos hacer cálculos, por ejemplo, para nuestro suministro diario que hacemos en la casa y más o menos nosotros calculamos cuánto necesitamos, por ejemplo, para eso que vamos a utilizar, por ejemplo, en la quincena que vamos a consumir en el hogar, por ejemplo. Está bien. Y una estimación numérica. También hacemos estimaciones numéricas. ¿O sabes cuándo hacemos una estimación numérica? O otra persona que participe. ¿Alguien sabe lo que significa hacer una estimación numérica? Bueno, de acuerdo a lo que está hablando la compañera y lo que ya nosotros tenemos experiencia, una estimación es dar más o menos un número, ¿verdad? Un valor, pero no estamos seguros, no sabemos exactamente si puede ser más o menos. Estamos estimando un valor que vamos a consumir o a gastar para seguir la misma línea de la compañera. Sí, también puede ser. Recuerden que las estimaciones numéricas, las estimaciones son siempre aproximaciones a algo. Por ejemplo, yo puedo hacer una estimación de tiempo. Yo estimo que hoy voy a invertir 2 horas en cubrir el contenido, por ejemplo, de la clase de hoy. Eso es una estimación, cuando yo más o menos trato, y ahí también involucra lo que es el cálculo, ¿ya? Porque estoy intentando, además de aproximarme a un valor o a un número que yo pienso que pudiera ocurrir, también estoy calculando de acuerdo a la cantidad de tiempo disponible, cuánto debería yo tomar para eso. O sencillamente vamos al mercado y decimos, bueno, quiero hoy comer eh, carne con papas y arroz, por decir algo. Bueno, eso posiblemente pueda gastar eh, quizás 200 pesos de carne o 50 pesos más de arroz,
o 50 pesos más de papa. Bueno, yo estimo que voy a gastar 300 pesos para comerme lo que yo quería comerme hoy. Eso es una estimación. Y es numérica porque estoy colocando un número aproximado al cual yo pretendo invertir. ¿Y qué significa razonamiento cuantitativo? ¿Alguien tiene idea de qué significa la frase razonamiento cuantitativo? No todos a la vez, que no se escuchan todos. Dime, Manuel. Bueno, por el razonamiento cuantitativo, por lo menos yo entiendo que se refiere como una capacidad que tiene el ser humano para, mediante el análisis, tomando en cuenta los conocimientos matemáticos que posee, a realizar prácticamente lo mismo que se ha mencionado más adelante, anteriormente, como un cálculo mental, una estimación numérica, porque sabemos que razonar es como pensar. Al tener conocimientos matemáticos, lo aplicamos a nuestra vida diaria para hacer deducciones de lo que necesitamos. Hacemos razonamiento matemático, por ejemplo, cuando podemos ir a un supermercado y hacemos un cálculo de una aproximación de lo que necesitamos de poseer de dinero para hacer cierta cantidad de compra o algo por el estilo. Mindri. Después comento eso. Bueno, para completar lo que el compañero acaba de decir, se puede definir como el conjunto de habilidades que posee un individuo o una persona para analizar, comprender y resolver problemas matemáticos de distinta índole. Ya puede ser en el día a día, en la vida diaria, etcétera. Bien, para ahora responderla, ¿no? El razonar o el razonamiento cuantitativo. Primero, razonar es una palabra que lo que nos hace mención es a exponer razones o explicar o intentar demostrar algo, ¿ya? Es decir, es cuando nosotros establecemos ciertas razones para explicar un fenómeno o para explicar un acontecimiento, ¿ya? O cuando intentamos demostrar algo. Por ejemplo, yo puedo decir, la vaca es blanca. Entonces, ¿por qué yo puedo decir que la vaca es blanca? Esas razones o esa explicación que me invita a mí a demostrar que la vaca es blanca, es lo que nosotros llamamos un razonamiento. Es decir, bueno, yo pudiera decir que la vaca es blanca porque la estoy viendo, eso es una razón, o porque tengo los pelos de la vaca en mis manos y todos son blancos, o porque una persona me dijo que era blanca. Es decir, son las razones a las cuales yo voy para poder decir que algo sucede o sucedió. Y cuando hablamos de razonamiento cuantitativo, estamos hablando de dar esas explicaciones ahora, pero en cuanto a números, ¿ya? Es decir, cuando yo digo, eh, este eh, este paquete pesa 10 libras, entonces me preguntarían, ¿por qué pesa 10 libras? Bueno, el paquete pesa 10 libras porque contiene, por decir algo, 9 paquetes de 1 libra y 2 paquetes de media libra. Entonces el paquete en sí tiene 10 libras. Ok. Entonces yo estoy dando un argumento o un razonamiento para el cual validaría lo que yo estoy afirmando. Entonces eso se llama en este caso un razonamiento cuantitativo, cuando doy razones para que algo ocurra. Entonces, cuando nosotros tenemos capacidades para poder hacer un cálculo mental flexible, ¿qué es decir un cálculo mental flexible? Es un cálculo mental de algunas cantidades que me podrían decir, bueno, mira,
este pantalón tiene un costo de 1,000 pesos, pero lo estamos dando con un 20% de descuento. Entonces ahí yo rápidamente digo, bueno, 20% de descuento quiere decir que si cuesta 1,000 pesos son 200 pesos menos, por lo tanto el pantalón me cuesta en realidad son 800 pesos. Ok, ya eso me permite a mí hacer un cálculo mental flexible, o sea, algo que yo pueda rápidamente resolver. Y cuando hago una estimación numérica es cuando les comentaba hace rato, bueno, yo pudiera pensar, bueno, yo voy a comprar unos ciertos ingredientes al mercado y yo estimo que voy a gastar 300 pesos. Pero eso no quiere decir que yo voy a gastar eso, sino sencillamente yo estoy estimando según los costos a que voy a gastar eso. Y el razonamiento es lo que acabamos de explicar. Entonces, cuando una persona tiene esas capacidades que son importantes, se dice que esa persona tiene un sentido numérico. Ahora, siempre que se tenga que resolver un problema que involucre números, se puede hacer uso del sentido numérico, evidentemente. Cada vez que yo voy a resolver un problema donde la resolución del problema involucre algo que tenga que ver con números, inmediatamente hago uso de lo que llamamos el sentido numérico. ¿Está claro eso entonces? Sí, maestro. Sí. Sí. ¿Quedaron claros los tres términos: cálculo mental, estimación numérica y razonamiento cuantitativo? Bien, entonces, el sentido numérico como tal tiene que ver con 4 aristas. Uno es la comprensión, otra es la habilidad, que son 2 cosas diferentes, otro es la intuición y por último lo que llamamos la capacidad. Es decir, cuando nosotros conjugamos esas 4 cosas, entonces estamos hablando de lo que es el sentido numérico. Es decir, que esas son las 4 fundamentos que nos deben llevar a nosotros a utilizar lo que llamamos el sentido numérico: intuición, habilidad, capacidad y comprensión. La intuición tenemos que utilizarla para poder saber qué debemos hacer en ciertas situaciones. La comprensión para poder entender qué es lo que me están pidiendo que haga. La habilidad, porque tengo que tener habilidades para poder desarrollar esa actividad que tengo que realizar. Y la capacidad, ¿capacidad para qué? Bueno, capacidad para razonar, para hacer cálculo, para hacer estimación. Es decir, que todas esas 4 cosas me permiten a mí hablar de lo que significa el sentido numérico. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Cuáles son las 4 aristas que tienen que ver con el sentido numérico y cuáles son las capacidades que debe tener un individuo para hacer uso del sentido numérico? Sí, maestro. Muy bien. Entonces, ahora vamos así a lo que nosotros queremos, ¿no? Los niños van a adquirir una serie de habilidades, como son las de entender cantidades, captar conceptos como más o menos, que ellos entiendan cuándo significa más, cuándo significa menos, reconocer elementos y sus relaciones y entender símbolos para poder hacer comparaciones de números y entender su orden. Es decir, nosotros tenemos que dotar a ellos de esas habilidades o de fortalecer esas habilidades para que ellos puedan hacer esos tipos de actividades. Y el objetivo de desarrollar el sentido numérico es que los alumnos adquieran ciertas habilidades como el manejo de los números y que les permita ser reflexivos y críticos. ¿Estamos? Sí, maestro. Bien. No quiero que se me duerman. Vamos a estar activos que sin dormirnos nada. Bien. Entonces, pongamos una situación y vamos a ver cómo esa situación podemos abordarlas de diferentes formas. Por ejemplo, Raúl quiere llevar un álbum de 74 estampas. Un álbum de 74 estampas. Si ya tiene 199, ¿cuántas le faltan? O sea, ¿cómo resolverían ustedes ese problema primero? Una resta, maestro. Una Exacto. resta.
¿Y cómo haría la resta? ¿Cómo las colocarías? 704 menos 199. ¿Y cuánto da eso? Rápido, mentalmente. 503. Exacto, 503. Seguro 503. Yo creo que 505. Exactamente, 505. Entonces, cuando nosotros le planteamos un problema como esto a nuestros estudiantes, todos ustedes dijeron que una resta. Pero ¿ustedes creen que los estudiantes piensan así? ¿Ustedes creen que nuestros estudiantes tienen esa manera así ya de captar rápido? Ah, no, tengo que restar. Pues muchas veces no es así. Y es donde vienen, por ejemplo, lo que comentaban ahorita, era esto, ¿no? O sea, para resolver este problema, podemos restar 704 menos 199 y resolver esa operación. Donde tenemos que tener cuidado, que como es una resta, entonces tenemos que tener unidades con unidades, decenas con decenas y centenas con centenas. Pero pensemos un poco. ¿El estudiante razona de esa manera? ¿Lo piensa de esa manera? No, maestro. ¿Creemos nosotros que el estudiante No, maestro. inmediatamente hace eso de tener ese cuidado, colocarlo en forma vertical, que quede la centena con la centena, la decena con la decena y la unidad con la unidad? Pues básicamente casi nunca ocurre eso, ¿no? Y esos son básicamente algunos de los errores o dificultades que presentan nuestros estudiantes cuando intentan resolver un problema como ese, ¿verdad? Y como dijo Mindri, creo que fue, ahí está, restamos 704 menos 199. Bueno, el 4 tenemos que restarle 9, pero como 4 no le podemos restar 9, pedimos una unidad prestada. Sería 14 menos 9, que eso es 5. Ahora el 9, el 0 que estaba al lado ya no es un 0, sino que es un 9. Entonces 9 menos 9, 0. Y luego el 7 ya no es un 7, sino que es un 6 porque le prestó una unidad al 0, porque el 0 le prestó una unidad al 4. Entonces ya quedó en 6 y 6 menos 1, 5. Entonces ese razonamiento que nosotros tenemos es el razonamiento que aplicaría ya un estudiante que ya conoce o que ya está asociado al concepto de número natural, pero quizás en el momento que lo hace, no necesariamente está asociado directamente con el número natural. Dime, Julia. Sí, maestro, precisamente esa es uno de los temas que más uno le dedica tiempo cuando estamos comenzando, ¿verdad? Trabajando el sistema decimal, porque hay que explicarle muy bien. Por ejemplo, a 4 yo no le puedo quitar 9, pero ¿cómo hago? Tomo una decena, yo tengo que decirle que en una decena, o sea, se le dice siempre, pero hay que recordarle, en una decena hay 10 unidades, entonces tú vas a llevar una decena para la posición de unidades, y tú le vas a sumar esas que tienes ahí. Entonces, esa decena que tú te llevaste, tiene que restársela a la allá. Profe, pero yo tenía 0, ¿cómo hago eso? Bueno, es que tú como quiera necesitaba una centena, entonces la centena tú la ibas a llevar a decena y desde ahí es que tú tienes que comenzar. Pero entonces ellos entienden que si yo le estoy diciendo eso, deben comenzar por la izquierda. Entonces en eso uno se toma mucho tiempo trabajando eso y aún uno sale porque no nos podemos quedar ahí porque hay más temas que agotar. Siempre tienen esa situación, ¿no? Exactamente. Pero ahí es donde nosotros tenemos que intervenir, porque no es la única manera de resolver el problema, ¿verdad? Y vamos a ver otras. Okay. Una estrategia es utilizar el cálculo mental. Por ejemplo, ¿verdad? Como 199 es un número así como que uno lo puede pensar, ay, eso es bien difícil, 199. Una estrategia sería, bueno, vamos a sumarle 1 al 199 para que sea 200. Y 200, si lo hago mentalmente, ¿verdad? 704 menos 200 es más fácil. Y dice uno, bueno, ahí son 504. Pero como yo le sumé 1 al 200, entonces también tengo que sumarle 1 al 504 y me da 505. O hacer la representación gráfica, que es la que está allí. Agarrar el 199, ponerlo en 200, restar el 704, es decir, ¿cuántos números me faltan para llegar a 704? Ah, bueno, 504. Pero como yo adelanté un espacio al 199,
tengo que adelantar un espacio al 704 y por eso que el resultado total es 505. Pero eso es una manera de pensar. O sea, la idea es que nosotros podamos diversificar esa manera de que nosotros enseñemos con nuestra práctica cómo debemos afrontar un problema como ese, diversificando las diferentes maneras que podemos resolverlo. En este caso utilizamos esta, pero tenemos otras, ¿ya? Otra manera de resolverlo es haciendo uso de la propiedad clínica, que si le sumamos el mismo número a ambos números, obtenemos el mismo resultado, que es básicamente similar a lo que anteriormente pusimos. Es decir, agarrar y al 704 le sumo 1, al 199 le sumo 1. Ahora me quedan dos números, 705 y 200, que son mucho más fáciles de restar, y eso me da 505. ¿Ya? O sencillamente, si al 704 le quito 200, me queda 504, pero como ya le había agregado 1, le tengo que quitar 200. Entonces, así, y esas son las formas en que uno trata de abordar esos temas cuando está trabajando con los estudiantes. Es decir, no solamente decirlo de la manera en que nosotros abordamos el problema utilizando, digamos que operaciones aritméticas, sino también que nosotros podamos entender que esas operaciones las podemos hacer de diferentes maneras, buscando que el estudiante vaya entendiendo cómo abordar un problema, cómo razonar, cómo pensar. Es decir, tenemos que integrar todo lo que es esa parte que hablamos inicialmente, la capacidad de hacer cálculo mental flexible, la capacidad de estimar una respuesta y la capacidad de razonar cuantitativamente. Esas cosas son las que nos van a llevar a nosotros a que nuestros estudiantes puedan resolver este tipo de problemas con divergencia de pensamiento, que no sencillamente sea utilizar la manera tradicional de colocar un número debajo del otro y empezar a restar, pero entonces a veces el estudiante también no sabe cuando va a colocar un número debajo del otro quién es el más grande, quién es el más pequeño. Es por eso que en algún momento vamos a hablar de eso, de esos errores y dificultades que tenemos cuando tratamos de enseñar. Entonces, más o menos vamos entendiendo un poco cuál es el paradigma que tenemos que romper en nuestra práctica docente para tratar de sacar ese máximo provecho de nuestros estudiantes. Sí, señor. Sí, maestro. Sí, maestro. Bueno, hace un rato que me conecté y como que he aprendido demasiado para el poco tiempo que tengo. Buena, ¿cómo estás? Buena, Alejandro. Qué bueno verte por acá de nuevo. Entonces, esas cosas que parecieran sencillas, ¿no? Que acabamos de mostrar, son esas cosas que oye, es cuestión de sentarse un poco a reflexionar, un poco a pensar de qué está ocurriendo. Y entonces yo aquí dejo un turno como para que comentemos, reflexionemos un poco de lo que hemos hablado y con esta frase de Benjamin Franklin: dímelo y lo olvidaré, muéstrame y lo recordaré, involúcrame y lo aprenderé. ¿Qué creen ustedes que quiero yo decirles con esta frase y lo que hemos hablado ahora? Mindri. Bueno, maestro, según tengo entendido, el alumno puede aprender y desarrollarse más fácil cuando le mostramos cómo hacer las cosas, pero también lo involucramos a él, que él se sienta parte de lo que vamos a realizar. Porque si solamente le decimos lo que tiene que hacer, el estudiante fácilmente lo olvida. Si le mostramos y él no practica lo que estamos haciendo, también se le puede olvidar. Pero si lo involucramos en todo el proceso, el estudiante no se va a olvidar de lo que hicimos. Exactamente. Debemos involucrar al estudiante en su propio aprendizaje. Tenemos que tener la capacidad de poder involucrar al estudiante en su propio aprendizaje. ¿De qué manera?
de muchas maneras. Tenemos que descubrirlas porque cada estudiante tiene una forma de aprender diferente y nosotros tenemos que involucrarnos con ellos para poder dar ese magic extra que debemos dar cuando nosotros estamos enseñando, cuando nosotros estamos en el aula intentando enseñar. Bien, Nicauris. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Nicauris. Yo entiendo que simplemente el estudiante aprende más de manera práctica que teórica. Eso es lo que me quiere decir la frase. El estudiante haciendo, el hacer, es que es lo que desarrolla más la mentalidad del estudiante. Por eso, cuando se habla de involúcrame, perdón, y lo recordaré, eso engloba ya todo. Eso engloba eh, tanto la teoría como la práctica. Automáticamente algo que el estudiante practique, automáticamente se hable de ese tema nuevamente, ya él lo va a recordar, él lo va a tomar en cuenta, él ya va a saber, va a tener un aprendizaje significativo con la práctica. Es cuanto. Bien, bueno, yo difiero un poco en lo que tú dices, pero no, eso no quiere decir que no, lo que te he dicho está mal. La teoría es importante, o sea, pero la teoría lleva a la práctica. Tenemos que tener bien clara la teoría para poder saber cómo es la práctica que vamos a hacer con ellos. Pero bueno, son divergencias de opiniones y son válidas porque estamos en... Maestro, disculpe, parece que no me di a entender de la manera correcta. Sí entiendo que la práctica es importante, incluso es difícil tener perdón, la teoría es importante, es difícil tener una práctica adecuada, por así decirlo, sin una teoría previa. Entonces, sí entiendo que también es importante la teoría. Ahora bien, esto que yo di de manera teórica, debo demostrarla de manera práctica también. Eso es correcto. Eso es correcto. Ahí sí estamos de acuerdo. Asentado ya. Exactamente. Estamos de acuerdo. Alejandro. Bien, voy a citar creo que esto es la voz que dice que las palabras son del aire y van al aire y las lágrimas van al mar, pero él sigue diciendo otras cosas y vamos a poner puntos suspensivos. Tengo un técnico que me marcó muy positivamente aquí en el distrito, que es Ignacio Ramírez, y él siempre decía, no solo lo digas, ilústralo, porque dice, no es solo decirlo, también hay que escribirlo. Y claro, la teoría y la práctica tienen que andar de la mano realmente, porque cuando tenemos un marco teórico bien elaborado, entonces cuando lo llevamos a la práctica como que fluye mejor. Así es. Darling. Bueno, profe, si lo adecuamos a lo que es el contexto educativo, es lo que se ha ido el enfoque constructivista que ahora mismo la educación se ha enfocado, donde el maestro ya pasa de ser el protagonista, solamente es un guía, y los estudiantes construyen a sí mismos su conocimiento. Por ejemplo, ya no es el estudiante ya no es pasivo, sino es activo en lo que es en cuanto a la práctica pedagógica. Y realmente eso lo adecuo, yo lo practico mucho en mi clase, porque realmente cuando yo estoy explicando algún problema, yo no soy el protagonista o quien lo explica. Nosotros entre todos, mayormente con su participación, ellos como los protagonistas, yo solamente soy el guía, ellos van construyendo y resolviendo el problema. Que pasamos primero con identificar las variables, luego la variable, qué operación matemática vamos a implementar para resolver el problema, y así sucesivamente yo lo voy guiando y ellos van construyendo su propio conocimiento. Bien, sí. Sí, bueno, son varias de las cosas que hay que hacer, ¿no? Pero no todo el tiempo funciona. Entonces tenemos que también saber cómo debemos identificar cuáles son las diferentes formas que nosotros podemos diseñar o estructurar para poder explicar los contenidos matemáticos que entiendo que muchas de las cosas son inadversión sobre ellos, ¿no? Pero bueno, vamos bien. Entonces, me gustaría que esa frase les quedara a ustedes como reflexión de ese proceso, digamos, de nuestra práctica docente en el aula. Y recordemos
que la mejor forma de enseñar es involucrándolos en su aprendizaje, en su forma de trabajar, en la manera ordenada, en todo eso tenemos que involucrarlos a ellos, que ellos aprendan que no es sencillamente estar allí sentado, sino que también hay que involucrarse en su propio aprendizaje. Bien. Entonces, ya entendemos qué es el sentido numérico, sabemos cuáles son las habilidades que se deben tener, vamos a hablar, cuáles son las habilidades que deben tener para desarrollar el sentido numérico. Vamos a ver si se recuerdan. Habilidad, Habilidad, profe. Ajá, capacidad ajá. Intuición, que dijo Alejandro, y comprensión. y la comprensión. ¿Y cuáles son las actitudes, además de esas, cuáles son las actitudes que se debe tener para poder saber que estamos aplicando el sentido numérico? Cálculo, Cálculo numérico. Cálculo flexible. mental flexible. Exacto. ¿Qué más? Cálculo mental flexible, también Razonamiento. ahí estamos hablando juntos. Cuantitativo. Razonamiento cuantitativo. Y el último, estimación numérica. ¿Ya? Entonces, actitudes son intuición, comprensión, capacidad y habilidad. Y las actitudes son cálculo mental flexible, estimación numérica y razonamiento cuantitativo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es un número natural. Entonces, para empezar a hablar primero de lo que es un número natural, hay conceptos en matemática que se llaman conceptos primitivos. Y el concepto de número es uno de los primeros conceptos primitivos que se tiene en la matemática. Además, es un concepto abstracto que podemos usar para representar cantidades o magnitudes de diversas índoles. Es decir, cuando nosotros nos digan defina lo que es un número, no podemos tener una definición de número, porque eso se le llama un concepto primitivo, ¿ya? Y por ser un concepto primitivo, es un concepto abstracto. Ahora, ¿lo podemos usar? Sí, podemos usar. El concepto de número lo podemos usar ¿para qué? Para representar cantidades, magnitudes, diferentes tipos de magnitudes. Por ejemplo, yo iba en la carretera a 30 kilómetros por hora. Ahí estoy expresando una cantidad numérica, ¿verdad? Con una magnitud, kilómetros por hora. O yo fui al mercado y compré 35 libras de arroz. Ah, mira, ahí estoy hablando de una cantidad numérica, estoy utilizando el concepto de número y el concepto abstracto de número. ¿Por qué? Porque no, la abstracción viene del hecho de que no podemos desglosar más de lo que ya sabemos de él. Entonces, por ejemplo, lo que dice más adelante, dice que un número lo podemos utilizar para representar algún elemento en algún sistema numérico también. Existen muchos sistemas numéricos y ese número puede representar una posición en dicho sistema. Ahora, si hablamos en un sentido más amplio, podemos decir que lo usamos para indicar el carácter gráfico que sirve para ser representado, es decir, la ubicación donde nosotros lo vamos a representar. Dicho símbolo gráfico de número siempre recibe apropiadamente una denominación numeral o cifra. Por ejemplo, 45. ¿Cuál es la representación numeral o cifra de ese número? Bueno, 45 puede ser una representación en diferentes sistemas de numeración, en diferentes posiciones, pero para el sistema de numeración que nosotros conocemos, lo que dice es que está a 45 espacios o 45 unidades a la derecha del 1, ¿correcto? O decimos 7, lo que estamos diciendo es que está a 7 unidades a la derecha del 1. Es decir, nos permite a nosotros hacer una representación gráfica de él. Y es por eso que el número natural, digamos que
Cuando empezamos a hablar de número natural, tenemos que primero hablar de números, y para poder hablar de números tenemos que hablar de un ente abstracto y que tiene una definición primitiva que nosotros no conocemos. Ahora, un número natural se necesita para definirse. ¿Y cómo definimos un número natural? Bueno, sencillamente, un número natural es un conjunto, o el conjunto de los números naturales es un conjunto de números que utilizamos para contar. Esos son los números naturales, números que utilizamos para contar. ¿Y cuáles son los números que nosotros utilizamos para contar? Son infinitos, profe, del 1 en adelante, los positivos. No. ¿Cuáles son los números que nosotros utilizamos para contar? 1, 2, 3, 4, 5. Exactamente. Los dígitos. Esos son los números que utilizamos para contar. El 1, el 2, el 3, el 4. Ahora, ¿cuántos hay? Hay muchos. Hay infinitos de esos números. ¿Ya? Entonces, a ese conjunto de todos esos números que utilizamos para contar es el que llamamos nosotros el conjunto de los números naturales. ¿Ya? Es decir, que lo más, y por eso se llama natural, porque es la manera natural de cómo aparecen los números. Es decir, la forma en cómo, digamos que el Homo sapiens empezó a construirlos es a partir de contar, porque en algún momento el hombre primitivo, el hombre de la caverna, tuvo que empezar a contar o empezar a ver de qué manera contaba. Y hay muchas pruebas de que contaba con unos palitos. Agarraba un palito y empezaba a marcar con una piedra en la piedra, y si quería contar los días, marcaba unas rayitas y las iba tachando, y dependiendo de cuántas tachas tuviera y cuántas rayitas tenía, sabía cuántos días habían transcurrido, por decir algo, o cuántos animales tenía de una especie. Es decir, que la manera natural de contar es utilizando los números para contar. ¿Y cuáles son los números para contar? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, etcétera. Ahora, en esos dos recuadros que están allí, ¿ustedes no les falta algo? ¿O no ven algo que falta? Sí, profe. ¿Qué falta? Sí, profe. Cero. El cero falta. Ajá, ¿y ustedes creen que el 0 es un número natural? Sí. Sí. Pues no. No es un número natural. No. No es un número natural. Profe, pero está en todos los lugares. ¿Por Y qué el 0? empezamos desde cero. No empezamos desde el 0. Cuando tú empiezas a caminar, ¿de dónde empiezas? Desde el Del 1. 1. Ah, exactamente. No, Usted no empieza profe, contando. Usted no dice, voy a dar Cero. 0 pasos. Ajá. Nadie da Profe, 0 pero pasos. entonces desde pequeño a nosotros se nos enseñó que el cero es un número. No, entonces, No, es que no estamos diciendo que no es un número. ok. Lo que estamos diciendo es que no es un número natural. Ok. ¿Ya? No estamos diciendo que el 0 no es un número. El 0 no es un número natural. ¿Ya? El 0 es un número, pero no es natural. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que los números naturales son aquellos que utilizamos nosotros para contar. Porque imagínense ustedes, ¿tiene sentido contar 0 vacas? No, maestro. No. O contar 0 libras de arroz. No, porque el 0 no lo utilizamos para contar. Lo que utilizamos para contar son el 1, el 2, el 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que quede claro, el 0 es un número, es un dígito. Sin embargo, no es un dígito que llamemos que es un número natural. ¿Bien? Profe, y disculpe que lo interrumpa. Incluso en los números ni siquiera se menciona, porque ya cuando el 0 forma parte de otro número, como por ejemplo el 10, se menciona 10. Exacto. No se menciona 0 por ningún lado. Sí. Ya vamos entendiendo esa partecita ahí, profe. Ok, qué bueno. Entonces, ahora, esa estructura de los números naturales no es hasta el siglo XIX cuando se definen cómo se construyen los números naturales. Y fíjense que los números naturales vienen desde hace muchos años atrás, ¿ya?
Estamos hablando de los números naturales de cuando el hombre de las cavernas salió de las cavernas y tuvo la necesidad de contar. Pero no es hasta el siglo XIX cuando un matemático italiano llamado Giuseppe Peano construyó unos postulados para construir unos axiomas que permiten construir o definir a los números naturales. Es lo que les dan el sentido a los números naturales. Entonces, ¿cómo se construyen los números naturales o cómo nosotros damos pie a la construcción de los números naturales? Pues lo damos gracias a este matemático, Giuseppe Peano, que en el siglo XIX logró construir unos postulados que llamamos axiomas de Peano o postulados de Peano para dar una definición formal de números naturales. Entonces, ¿cuál es esa definición de números naturales? Bueno, los axiomas son el primer axioma, para que no se nos olvide, el 1 es un número natural y pertenece al conjunto de los números naturales. Es decir, el primer axioma inicia construyendo el conjunto de números. ¿Y cómo lo construye? Es como si usted agarra un zafacón o una funda, ¿verdad? O un saco. Y usted dice, bueno, yo voy a construir en este saco los números naturales. Y dice, bueno, voy a empezar. Agrego el 1. Y entonces él empieza construyendo el conjunto de los números naturales agregando el número 1. Y luego que agrega el número 1, el siguiente axioma dice, bueno, para todo número natural, este número siempre tiene un sucesor, que nosotros por cuestiones aditivas o por la construcción, ya que ya conocemos las operaciones, decimos que es el n más 1, aunque no hemos definido la operación aritmética de suma, pero agarramos sencillamente n más 1. Y a ese es el sucesor. Es decir, que luego que tenemos el 1, ¿cuál es el siguiente número que debo agregar en la bolsa? 1 más 1 sería. ¿Quién sería 1 más 1? 2. Entonces, profe. el siguiente número que agrego a ese saco que estoy construyendo, que llamé números naturales, le agrego el 2. Y luego del 2 le agrego 2 más 1, que sería el 3. y luego le agrego 3 más 1, Que que sería sería el 4. 4. Y así voy agregando. Y si se están viendo o se están dando cuenta, lo que estoy agregando los números que llamamos nosotros para contar, los números naturales. Y los empiezo, o sea que entre el primero y segundo axioma, ya yo estoy garantizando que estoy construyendo los números naturales. ¿Verdad que sí? Sí, maestro. Ajá. Y el tercer axioma es súper importante porque resume lo que acabamos de conversar ahora. ¿Y qué resume el tercer axioma? Que el 1 no es sucesión de ninguno, porque sería sucesión del 0, pero el 0 no es un número natural. Exactamente. Entonces, eso lo que hace exactamente reafirmar lo que acabamos de decir ahorita, que el 0 no es un número natural. Porque si el 0 fuera un número natural, el 0 estuviera en la bolsa y el 0 no está. ¿Por qué? Porque el 1 no tiene sucesor natural. ¿Entendido? Sí, maestro, todo claro. Perfecto. Me encanta que esté todo claro. Y los dos siguientes axiomas, uno es el axioma que me garantiza que no voy a repetir ningún número. ¿Ya? Es decir, que si yo metí el 4, más adelante cuando vaya por allá, esté metiendo el 1 millón, no voy a poder volver a meter el 4. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque si dos números tienen el mismo sucesor, entonces ellos dos números tienen que ser el mismo número natural. Es decir, eso me garantiza que no voy a repetir ninguno. O sea, es decir, como si yo a ustedes los meto en una lista y los empiezo a inscribir en esa lista, y yo sé que si yo inscribí a Julia de primera, no la voy a volver a inscribir en los siguientes renglones que están allí, ya yo no la puedo volver a inscribir porque ya ella está inscrita. Y si hay dos Julias inscritas, es porque ellas dos son la misma persona. Eso es lo que dice el axioma número 4. Que siempre que yo tenga a dos elementos que tengan el mismo sucesor, es porque esos dos elementos son el mismo número. Y el número 5, que se llama el principio de inducción matemática, que los que hayan visto
alguna carrera, en alguna de su carrera matemática formal, aritmética o lógica, el principio de inducción matemática lo que dice es que si yo digo que el conjunto de números naturales llega hasta el 100, por ejemplo, si yo dijera, no, el conjunto de números naturales llega nada más hasta el 100, quiere decir que el 100 no tiene un sucesor porque llega hasta el 100. Pero ¿cuál es el sucesor de 100? 101. Entonces, 101 también tendría que ser un número natural y también tendría que meterlo en la bolsa. Por lo tanto, ya el conjunto no llega hasta 100, sino que llega hasta 101. Pero cuando me vuelvo a parar en 101, el sucesor de 101 es el 102. Por lo tanto, tendría que meterlo. Es decir, que ese principio de inducción lo que me dice es que si yo llego hasta un punto y digo que hasta allí llegan los números naturales, no es así, porque el siguiente también es un número natural y tengo que volverlo a meter en la bolsa. Es decir, eso, dime. Ese es el axioma que me dice a mí que los números naturales son infinitos. Que exactamente, que son infinitos y que no puedo llegar hasta un punto donde se terminan. Porque cada vez que se terminen, siempre el siguiente va a ser un número natural y lo voy a poder agregar. ¿Y por qué es un número natural? Porque es el sucesor de un número natural. Todo número que sea sucesor de un número natural también es un número natural. Y es por eso que entonces ese sería un número natural. Entonces, Peano lo que dijo fue, bueno, si un conjunto cumple con estos 5 axiomas, ese conjunto tiene que ser los números naturales, no puede ser otro. ¿Ya? ¿Entendido? Sí, maestro. Claro, maestro. Sí, profe. ¿Seguro que se entiende perfectamente? Sí, profe, entendimos esa parte, ya sabemos. Sí, maestro, todo claro. Muy bien. Sí, sí, claro. Muy bien. Entonces, cuando estudiamos los números naturales, evidentemente, vienen los problemas. ¿Y qué problemas vienen? Bueno, errores y dificultades en el aprendizaje de los números naturales. Yo hice una lista, pero seguramente esta lista es mucho más grande. Pero vamos a ver algunos de esos errores. Entonces, en vez de leerlo yo, ahora lo van a leer ustedes, de uno en uno. Hay 10 errores. Entonces levantan la mano y van leyendo uno y vamos pasando. Vamos a ver, Nicauris, el primero. Dice el primero, confusión en la correspondencia 1 a 1. Los niños pueden tener problemas para entender que cada objeto debe contarse una sola vez y que cada número corresponde a un solo objeto. Ajá. ¿Cuál es ese? ¿Cómo tú crees en que eso es un error? Vamos a ver, ¿qué te ha ocurrido a ti una situación similar donde pudieras hablar de ese error? Si te ocurrió, si no, no pasa nada. Alguien que pudiera como documentar un poco si le ha pasado esto. Buena. Dime, A mí me Alejandro. ha sucedido, pero en el caso de las multiplicaciones con recursos concretos y en las divisiones, porque cuando los niños empiezan a separar los objetos, a veces quieren dejar lo que estaban o quieren tomar del mismo espacio donde ya colocaron, y eso entonces como que desespera a uno. Ya. Sí, bueno, la correspondencia 1 a 1 lo que significa que si yo tengo 10 vasos y le empiezo, si los 10 vasos son todos iguales, y empiezo a asignarle el número 1, número 2, número 3, número 4, así sucesivamente hasta el 10. A veces lo que puede ocurrir es que después el 1 lo quieren poner en el 2, el 2 en el 4, el 5 en el 8 y así sucesivamente, y no identifican la posición. ¿Ya? Entonces, uno de los problemas es identificar esa posición. Siguiente error, vamos a ver quién se atreve ahora a leer. Mindri. Errores en el conteo. Saltarse números,
repetir números o perder la secuencia correcta al contar, también puede tener dificultades para entender que el último número contado representa el total de objetos. A veces cuando ponemos a los niños a contar, ellos tienden a confundirse un poco porque pueden contar y pueden saltarse un número. Y si, por ejemplo, yo estoy contando hasta el 20 y me salto uno de esos números, al final yo no voy a tener 20 objetos, voy a tener 18 o 17 porque me salté un número al contar. Bien. Siguiente error o dificultad, hablemos de las dos cosas. Dime, Manuel. Confusión en la notación numérica, dificultad para escribir los números correctamente, invertir dígitos, es decir, escribir 2 en lugar de 21, o confundir números similares, 6 y 9. Ese es un caso que yo lo he experimentado mucho y que digo mejor que aún lo sigo experimentando porque tengo estudiantes que a veces me confunden el 2 con el 5 por escribir 5, escriben 2 o cambian la posición de los números, lo cual le dificulta a la hora de sumar y hacer operaciones así. Muy bien. Aquí tenemos 3 más. Vamos a ver. ¿Quién más? Ok, Alejandro. Ok. Bien, tenemos aquí dificultad para entender el valor posicional. Comprender que el valor de un dígito depende de su posición en el número, unidades, decenas, centenas, unidad de mil, etc. ¿Qué significa eso? El significado de esto es que, como dije ahorita, si el niño, como la profe citó ahorita, que cuando yo mudo una decena para las unidades, es un grupito que llevo. Entonces, a la hora de hacer la suma, a veces el niño coloca la decena debajo de las unidades y el resultado entonces va a errar. No vamos a obtener todos el mismo resultado. Los que lo hagan correctamente, unidad debajo de unidad y decena debajo de decena, van a obtener un resultado eficiente. Sin embargo, el que lo coloque y no respete lo que es el valor posicional de los números, entonces va a tener resultados cerrados. Sí, bueno, y tiene mucho también que ver con entender el valor posicional, es decir, saber cuál es el orden. Es decir, que el 10 no puede ir antes que el 9 o que el 8 no puede ir después que el 15. Es decir, muchas veces el estudiante a la hora de ordenar tiene ese problema de que se equivoca, dónde está ordenando, si lo hago bien, no lo hago bien, etcétera. ¿Entiendes? Entonces, básicamente ese es el error posicional. Siguiente. Dificultad para realizar operaciones básicas. Nos falta el otro. Problemas con la conservación numérica. Dice, problemas con la conservación numérica. Entender que la cantidad no cambia aunque se modifique la disposición espacial de los objetos. ¿Qué significa eso? O sea, significa, profe, que aunque, creo yo, que aunque se cambien de lugares los objetos, no quiere decir que no sea la misma cantidad de objetos que estén ahí. Creo yo, profe. Sí, y no solo eso, sino que tú tienes
10 cuadrados o 10 cubos, y tú los cambias, esos cubos que estaban en el primer tramo y los pones en el último, ya no dejen de ser los mismos 10 cubos, ¿ya? Es decir, no, o los coloco en otro salón y ya no tienen por qué dejar de ser los mismos 10 cubos. También cuando nos vamos en el concepto matemático, por ejemplo, cuando ellos van a sumar o a restar, nos dice que el orden de los factores no altera el producto. O sea, que si una cantidad está adelante, puede también estar inversa y la puedes sumar y al final te va a dar el mismo resultado. Sí, en ese caso sería el orden de los factores no altera el sumando. Ah, ok. Bien. Carlos, que había hablado de la dificultad. Ok, disculpen que estoy desde un móvil. Dificultad para realizar operaciones básicas. Sumar, restar, multiplicar y dividir números naturales. Bien. Creo que estamos claros en esa, no hay mucho que claro. Profe, con relación a ese término, es lo mismo que usted decía ahorita, y ya lo hemos vivido. Se le ha explicado a los niños que para tener el resultado correcto deben de colocar cada valor numérico debajo de cada valor de posición, unidad debajo de unidad, decena debajo de decena, centena y así sucesivamente para obtener el resultado correcto. Se dificulta un poco porque ellos como que ese concepto se le dificulta manejarlo y uno trata de dárselo con cucharita, pero es un poquito como tedioso, profe, para ellos. Creo, disculpe. Pues bien, hay una técnica que yo utilizo con los niños que tienen un poco de dificultad y es utilizar un cuaderno cuadriculado, que cada dígito lo pongan en un cuadro y encima le pongo el orden de posición, o sea, unidad, decena, centena, y para que aprendan a colocar un dígito debajo del otro. Excelente, claro. Excelente. Yo también lo he hecho así, de verdad que sí. Bien. Siguientes. Confusión entre los símbolos matemáticos. Dificultad para entender y utilizar correctamente los símbolos de las operaciones más, menos, por y entre. Eso, maestro, tiende mucho a confundir a los estudiantes, porque ya cuando conocen los signos, ellos saben qué tipo de operación van a realizar. Pero cuando todavía no lo distinguen el uno del otro, tienden a multiplicar si es una división, tienden a sumar si es una resta, y ahí se le dificulta. Por eso, yo considero que es muy importante, cada vez que vamos a empezar a enseñar, por ejemplo, al niño la suma, enseñarle bien cuál símbolo representa la suma. Claro, es importante que ellos conozcan los símbolos. Eso es fundamental. Siguiente. Problemas para resolver problemas verbales. Traducir enunciados verbales a operaciones matemáticas y viceversa. O sea, cuando estamos planteando un problema que no es escrito, si lo estamos expresando para que ellos lo resuelvan, ahí tiende a confundir cuál operación en ese momento deben realizar, entiendo yo.
Sí, no solo eso, sino, por ejemplo, tú le dices, si Pedro tiene 5 manzanas, o por eso se consigue 5 mangos, y su mamá le regala 3, ¿cuántos mangos tiene Pedro? A veces ellos, traducir ese enunciado es complicado para ellos. Es decir, cómo ellos representan 5 mangos, cómo representan que su mamá le dio 3 mangos, y cómo representan o cómo saben que la operación que tienen que hacer es la suma. Es decir, esas son dificultades que se le presentan mucho a los estudiantes siempre. Dime, Alejandro. Sí, a los estudiantes, tanto a los niños como a los adultos, porque en ese caso el niño por deducción rápidamente responde y no va a mango, sino a frutas. Porque él entenderá, ¿para qué traer esa manzana si no la necesitamos? Bueno, pues de fruta que se está hablando. Y entonces ahí como que el concepto mango en algún momento nos confunde. Y a los adultos, en el sentido general, es porque para hablar de matemática, el que no es tan matemático debe tener un diccionario a mano para poder, sí, para poder desmenuzar bien esos conceptos de ecuaciones y todas esas conceptualizaciones que si uno cuando estaba en la básica y en la secundaria no cogió esa álgebra bien, necesariamente tiene que tener un diccionario siempre ahí cerquita. Bien, siguiente. Por aquí, dificultad para entender el concepto de cero. Comprender que el cero representa la ausencia de cantidad y su papel en el sistema numérico. Exactamente. ¿Alguien quiere decir algo sobre eso? Sí, aunque ellos, maestros, se confunden cuando tratamos, como les decía ahorita, cuando realizamos operaciones, porque si está el cero dentro de, por ejemplo, 5,000, una cantidad así que yo le tenga que restar 210 o 205, a ellos se les dificulta en muchas ocasiones restar de cero, porque el 5 está allá adelante, pero tengo una cantidad que es diferente de cero que tengo que restarle. Entonces, eso hay que tomarse su tiempo también para explicarle a ellos. Sí. Y la última, que es la que a mí me encanta, dime, María. También cuando están leyendo cantidades grandes, ya ahí sí se les dificulta. 5,120, vamos a decir, ahí, o 5,000, no, perdón, ahí sí, ahí ellos lo descubren, es 5,020. Ese cero, ahí ellos dicen, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Lo que hacen es que entienden, como, lo colocan como 5,520, porque ellos no descubren que el cero está ahí. El valor posicional de ese cero, ¿verdad? Y él está ocupando un lugar que luego va a ser ocupado por un dígito. Sí, sí. Se les dificulta mucho ahí en ese caso. El valor posicional en el sistema numérico. Ajá. Ese es el problema. Y como le decía, dime. Escúcheme, sí, que tenemos también que recordar que aunque es ausencia de valor, depende de la posición que ocupe. Correcto. Muy bien. Y como les decía, que la última es la que a mí más me gusta, que es esta, la ansiedad matemática. El miedo o la aversión hacia las matemáticas pueden obstaculizar el aprendizaje de los números naturales. Esto creo que es una de las dificultades que más tenemos y digo tenemos porque pudiera ser el caso de muchos hacia las matemáticas. Esa ansiedad que tenemos hacia las matemáticas, ese miedo que dicen matemática y queremos salir corriendo ya todo, ya no queremos saber nada de matemática. Y oigan, la matemática es la carrera del futuro. Para lo que el futuro que viene, todo tiene que ver con matemática. Y bueno, hay que tratar de romper esa dificultad, ese miedo o ese error
ese miedo a estudiar matemática o aprender matemática o a entender los conceptos matemáticos. Creo que es fundamental ese miedo, o sea, romper ese esquema de miedo. Ya no quiero tener más miedo con la matemática, quiero salir de eso. Entonces, esa me parece a mí una de esas dificultades que siempre se presentan con los estudiantes hacia la matemática. Vamos a ver, ¿qué creen ustedes, si es verdad o es mentira eso? Bueno, maestro. Es verdad. Es verdad. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en el liceo, hace muchos años ya, ¿no? Hace más de 30 y pico de años, que lo único, cuando uno llegaba al grado de secundaria, decían, ay, la matemática, no, eso es las tres Marías, recuerdo que decían en mi país, matemática, física y química, son las tres más difíciles y eso es lo peor que puede haber. Y todo el mundo tenía miedo con la matemática, miedo con la matemática. Y yo no sé, será que yo no le tuve nunca miedo, pero a mí siempre me fue muy bien en la matemática, en realidad. Pero creo que siempre hay que romper ese miedo. Y ese miedo también ataca a veces a los maestros, ¿no? No crean que los maestros no se escapan de ese miedo hacia las matemáticas porque no consiguen como esa forma de hacer llegar ese conocimiento matemático que deben tener los estudiantes y que queremos que tengan y queremos que ellos se sobresalgan sobre eso. Pero sí, es difícil. Yo como maestro, como profesor de matemática, no solamente a nivel universitario, sino también en posgrado, es complicado romper ese miedo. A ver, Betina, dime. Lo bueno es cuando usted tiene un maestro que le ayuda a elevar ese miedo. Porque recuerdo que en la universidad, cuando comenzamos la materia de estadística, el maestro entró diciendo algo que yo creo que era para que todos dijésemos vámonos. Devolvámonos todos. Entró ese hombre diciendo, no, a todo el mundo queme esta materia. Ya era para que todo el mundo se devolviera. Bueno, eso, yo no soy muy partidario de esas cosas así como que llegar imponiéndose y diciendo, mira, retírense porque aquí no va a pasar nadie. No me gusta. Pero bueno, sí, todo eso, en la viña del Señor hay de todo y de todo se consigue aquí. Bien, entonces, una vez llegado a este punto, ya se nos acabó el tiempo. Trabajo individual. Al finalizar esta clase hoy o mañana temprano, yo habilitaré en el foro de discusiones una pequeña pregunta o dos preguntas, las cuales ustedes deben responder bajo las indicaciones que se le van a estar suministrando en la plataforma. Y eso es parte de la interacción que habíamos comentado en el cronograma de actividades que teníamos nosotros para este módulo, que en las 2 primeras semanas íbamos a tener algún foro de discusión donde íbamos a plantear ciertas preguntas, ciertas inquietudes, y ustedes debían responder a esas inquietudes que vamos a plantear allí. Darling. Buenas noches, profe. Yo quisiera que me haga el favor, no sé si mi compañero está interesado en que me facilitaría la diapositiva por correo. Yo las voy a colocar en la plataforma. Perfecto. Las de hoy y las del martes pasado, si quieren. Está bien, perfecto. Ok, está bien. Bueno, entonces esa es la actividad para que estén todos pendientes. Dime, Betina, no había visto tu mano levantada. Estaba verificando ustedes que se inscribieran para hacer los grupos de 3. Sí, sí. Y estuve verificando que ya yo me apunté para el grupo 3 y vi que yo creo que se completó, pero no, estaba viendo para ver cuáles están y como que no veían. ¿No los pueden ver? El grupo 1, mi amor, yo estoy en el grupo 1 y no se ha añadido más nadie. Vamos yo estoy en el 3 y no veo los demás, no sé. Vamos a ver dónde están los grupos.
Qué raro, porque yo lo puse para que ustedes lo pudieran ver. Voy a revisar eso para ver si se los pongo para que los vean. Profe, dígale a La ver, joven que, Julia está en el 3. la joven que está en el 3, yo le voy a enviar mi número para que, a ver si puede hacer un grupo de WhatsApp. Ok, Lo Betina, voy a enviar por el chat. póngalo en el chat, Dis- ok. Comienzo a escribir. Disculpe, yo que entré hoy no estoy en ninguno. 8, El 1 tiene cupo, pueden entrar ahí. Miren de nuevo a ver en el... ¿Alguien está en la plataforma y puede ver? Yo creo que ahora sí aparecen los números, los nombres. El 3 está lleno, dice Betina, Julia y Carlos. El 7 está lleno y dice Flor Ángel, Emmanuel y Erika. El 6 falta uno, el 5 nomás que hay uno, el 1 nomás que hay uno. Faltan gente por inscribirse en los grupos. ¿Lo pueden ver ahora? Yo no lo Darling. puedo ver, maestro. Si usted me puede hacer el favor de agregarme a uno, se lo Sí, profe, yo agradecería lo si se veo. puede. Betina, Bueno, envíe mi número ahí para que del grupo. yo no puedo agregarte. ¿Quién fue Ok, lo que me habló? María Magdalena. Yo no te puedo agregar porque, o sea, porque soy el docente. Tiene que ser tú misma la que tiene que seleccionar. Ver actividades, donde están todas las actividades. Te va Ahí a está, grupo de aparecer el actividades grupo para colaborativas. actividades colaborativas. Tú le das al grupo al que tú quieras pertenecer, que no sean de lo que ya tienen 3 participantes. Es la primera actividad de actividades de la sección de actividades. Dice consulta, grupo de actividades colaborativas. Bien. Entonces, bueno, por hoy muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer haber estado esta sesión con ustedes. Darling quedó con la mano levantada. No sé si tienen alguna pregunta, Darling. La pregunta es que si esos grupos es para hacer los 2 ensayos que están en la plataforma que vencen mañana. ¿Cuáles ensayos? Hay 2 ensayos ahí que vencen mañana. Ese es del seminario, ¿cierto? Déjeme Sí, observar bien. en el seminario hay un foro y 2 ensayos. Exacto, los ensayos del seminario son individuales. La primera actividad del grupo de este módulo es el foro de discusiones que yo voy a habilitar en un rato para que ustedes de aquí al próximo jueves puedan responder. Perfecto. Ok. Bien. Bueno, de mi parte, como les decía, ha sido un placer haber estado con ustedes acá. Muchas gracias por estar aquí, por sacar tiempo para estar acá. Y bueno, nos vemos el próximo martes con sistemas de numeración decimal, que vamos a continuar. Perfecto.